¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a una persona a cometer una traición? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Judas Iscariote, uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos de la historia bíblica. Vamos a desentrañar no solo el acto por el que es más conocido, sino también su vida antes de ese momento crucial y las versiones divergentes sobre su destino tras la traición. Comencemos por el principio. ¿Quién era Judas antes de convertirse en uno de los 12 discípulos de Jesús? Imaginemos por un momento la Judea de aquel tiempo, un territorio lleno de tensiones y esperanzas mesiánicas, donde diversos grupos luchaban por sus creencias y su supervivencia bajo la ocupación romana. Uno de estos grupos eran los Sicarii, los famosos hombres de las dagas, conocidos por su resistencia feroz y actos de terrorismo contra los ocupantes y aquellos que veían como traidores. Es aquí donde el nombre Iscariote cobra importancia. Aunque hay debates entre los historiadores sobre su significado exacto, algunos sugieren que podría indicar que Judas era parte de los Sicarii, o al menos simpatizaba con sus métodos y su causa. Esto nos pinta a un Judas que no era un simple ladrón o un traidor por interés económico, sino alguien profundamente involucrado en los conflictos políticos y sociales de su tiempo. ¿Pero qué esperaba Judas de Jesús? Algunos estudiosos creen que Judas veía en Jesús al líder mesiánico que liberaría a Israel no solo de la opresión espiritual, sino también política. Cuando Jesús empezó a predicar un mensaje de amor y paz, incluyendo a los enemigos y ocupantes, ¿pudo Judas sentirse decepcionado o traicionado por el rumbo que tomaba su maestro? Esta disonancia entre las expectativas de Judas y la enseñanza de Jesús podría haber sido el catalizador que lo llevó a cometer la traición más famosa de la historia. Imagina a Judas Iscariote en los primeros días, lleno de fervor y esperanzas, siguiendo los pasos de un hombre que creía destinado a cambiar el curso de la historia de Israel. Jesús, tras su retorno del desierto, comenzó a atraer a multitudes, y entre ellas, Judas encontró un propósito. Convencido de que Jesús era el Mesías, esperaba verlo liderar una revuelta que liberaría a su pueblo del opresivo yugo romano. Sin embargo, a medida que Jesús impartía sus enseñanzas sobre el reino de los cielos y la salvación espiritual más allá de la resistencia terrenal, la desilusión se apoderó de Judas. Este era un hombre que anhelaba la acción y la liberación tangible de su nación, no solo promesas de un paraíso etéreo. Mientras más hablaba Jesús de amar a los enemigos y perdonar, más se agitaba el conflicto interno en el corazón de Judas. Esta brecha ideológica comenzó a manifestarse en su comportamiento. A menudo se le encontraba distante de sus compañeros discípulos y en ocasiones simplemente desaparecía cuando más se le necesitaba. Su rol como tesorero del grupo se volvió una carga pesada. Su manejo del dinero, antes impecable, empezó a ser motivo de suspicacia. Un incidente particularmente revelador ocurrió durante una cena en Betania. María, hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús con un perfume muy costoso. Judas protestó, alegando que el dinero gastado en dicho perfume debería haberse usado para ayudar a los pobres. A primera vista, su reclamo parecía legítimo y guiado por un sentido de justicia social. Sin embargo, el evangelista Juan nos revela que las intenciones de Judas eran todo menos altruistas. Su crítica ocultaba una verdad más sombría. Él ya había comenzado a sustraer dinero del fondo común para su propio beneficio. A pesar de sus defectos, Jesús había elegido a Judas como uno de sus 12 apóstoles desde el principio, mostrando una comprensión profunda de la naturaleza humana y sus complejidades. A lo largo de su ministerio, Jesús insinuó lo que estaba por venir, como cuando declaró: «Ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Mejor le sería no haber nacido». Estas palabras resuenan con una triste premonición, destacando que Jesús era dolorosamente consciente del destino que aguardaba tanto a él como a su traidor. La decisión final de Judas de traicionar a Jesús se materializó en una transacción sombría con los líderes religiosos.
Por 30 monedas de plata, el precio de compensación por la vida de un esclavo en la cultura hebrea, Judas acordó entregar a su maestro. Esta cantidad simbolizaba el desprecio final, reduciendo la vida del hombre que había llamado Mesías al valor de un simple esclavo. Esta traición no solo revela el estado del corazón de Judas, sino que también marca el principio del fin de una de las historias más trágicas y transformadoras de la historia. La noche que cambiaría el curso de la historia comenzó bajo un cielo estrellado en el huerto de Getsemaní. Después de compartir la última cena con sus discípulos, Jesús se retiró a este lugar para orar, buscando consuelo y fuerza ante lo que sabía que venía. En medio de esta tranquila meditación, la noche se rompió con la llegada de un grupo de soldados y guardias del templo, guiados por uno de sus propios discípulos. El aire se cargó de tensión cuando Judas Iscariote se acercó a Jesús. Utilizó un beso, un acto normalmente reservado para el saludo o la muestra de respeto entre maestro y discípulo, para señalar a Jesús a los guardias. «Maestro», le dijo, sus palabras cargadas de una complejidad emocional que solo él podría comprender completamente. Jesús, enfrentando el momento con una calma desgarradora, respondió: «Amigo, ¿a qué vienes?». Este intercambio, breve pero profundamente significativo, marcó el inicio de la pasión de Cristo. Los momentos posteriores a la traición fueron devastadores para Judas. La realidad de sus acciones y sus consecuencias comenzaron a pesar sobre su conciencia. Según el Evangelio de Mateo, consumido por el remordimiento, Judas intentó devolver las 30 monedas de plata a los sacerdotes principales. Su intento de deshacer su traición fue rechazado, y en un acto de desesperación lanzó el dinero en el templo y acabó con su vida. El libro de los Hechos nos ofrece un relato diferente, aunque igualmente trágico. Describe cómo Judas utilizó el dinero para comprar un campo y cómo encontró su fin de manera horrenda, cayendo y sufriendo una muerte grotesca. Aunque los detalles difieren, ambos relatos coinciden en que el final de Judas estuvo marcado por el arrepentimiento y una profunda desesperación. Pero hay una tercera narrativa, menos conocida: el Evangelio de Judas, un texto apócrifo del siglo II redescubierto en los años 70. En este relato, la figura de Judas se ve en una luz completamente diferente. No es el traidor vilipendiado por la historia, sino un discípulo que entendió las enseñanzas de Jesús a un nivel más profundo. Según este evangelio, fue Jesús mismo quien solicitó a Judas que lo entregara, como un acto necesario para liberar su espíritu del mundo material. Esta versión presenta a Judas no como un traidor, sino como un ejecutor fiel de un plan divino. La figura de Judas Iscariote nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de las motivaciones humanas y los matices de la lealtad y la traición. Representa a un hombre que, esperando un líder revolucionario, se encontró con un maestro de paz y amor, y esta discrepancia lo llevó por un camino trágico del que no pudo retornar. ¿Fue Judas un traidor por voluntad propia o simplemente una pieza crucial en el cumplimiento del destino? Esta pregunta sigue intrigando a estudiosos y creyentes, recordándonos que, en la historia humana, raramente las cosas son tan simples como parecen. Más allá del contexto bíblico y las interpretaciones teológicas, la historia de Judas Iscariote nos ofrece una visión profundamente humana de un hombre atrapado en una tormenta de expectativas fallidas y presiones externas. Imagina por un momento la inmensa carga emocional que debió sentir, situado en el cruce de caminos entre sus ideales desmoronados y las exigencias de los líderes religiosos de su tiempo. El dilema de Judas no era simplemente una cuestión de decisión, era un combate interno entre lo que creía que debía hacer y las terribles consecuencias que sus acciones podrían desencadenar. Cuando Judas tomó la fatídica decisión de traicionar a Jesús, es posible que no comprendiera completamente el alcance de lo que estaba por venir. Tal vez imaginó que Jesús se manifestaría con poder, desafiando abiertamente a sus captores, o que de alguna manera el curso de los eventos tomaría un giro diferente, alejado del trágico final en la cruz.
Sin embargo, a medida que los acontecimientos se desplegaban, Judas se vio confrontado con la realidad de su elección, reconociendo el grave error cometido y enfrentando un remordimiento que rápidamente lo consumió. La trágica conclusión de la vida de Judas no solo ilustra la desesperación a la que puede llevar el arrepentimiento, sino que también nos hace reflexionar sobre los temas de redención y perdón. A diferencia de Pedro, quien también falló a Jesús, pero encontró el camino hacia el perdón y la restauración, Judas se vio incapaz de perdonarse a sí mismo o de buscar redención, lo que finalmente lo llevó a su autodestructivo final. La narrativa alternativa ofrecida por el Evangelio de Judas introduce una complejidad adicional a esta historia. En este texto, Judas no es el vil traidor, sino un discípulo perspicaz, el único que verdaderamente comprendió el sacrificio necesario de Jesús y actuó de acuerdo con un plan divino. Esta perspectiva desafía la visión convencional y plantea preguntas provocadoras sobre el destino y el libre albedrío. Si Judas estaba simplemente cumpliendo un rol predestinado en un esquema celestial, ¿es justo condenarlo como el traidor supremo? ¿O deberíamos verlo como un actor crucial en un drama cósmico que excede nuestra comprensión? La figura de Judas, con todas sus facetas y contradicciones, nos enseña mucho sobre la naturaleza humana, nuestras ambiciones, cómo las decepciones pueden desviar nuestras mejores intenciones y cómo el arrepentimiento es una parte intrínseca de la experiencia humana. Nos muestra que todos estamos sujetos a equivocarnos y que, incluso en el error, hay espacio para la introspección y la posibilidad de redención, aunque algunos, lamentablemente, no logran encontrar ese camino. La historia de Judas Iscariote nos sirve como una poderosa lección sobre los peligros de la ambición desmedida y las consecuencias de la desesperanza. Su remordimiento final no solo muestra un reconocimiento de la gravedad de sus actos, sino también la profundidad de su arrepentimiento. Aunque entendió lo que había hecho, el daño era irreparable y el precio que pagó extremadamente alto. Podríamos ver en Judas un reflejo de esos momentos en nuestras propias vidas, cuando nos encontramos atrapados en situaciones que nos llevan por caminos oscuros, de los cuales nos resulta difícil escapar. A veces, nuestras decisiones, impulsadas por ambiciones erróneas o por la desesperación de un momento, pueden tener efectos mucho más allá de lo que imaginamos. Ahora, me encantaría saber qué opinas tú sobre Judas Iscariote. ¿Consideras que fue realmente un traidor movido por sus propias ambiciones o simplemente fue una víctima de circunstancias mayores, un peón en un juego divino que estaba fuera de su control? Te invito a dejar tus comentarios aquí abajo y compartir tus pensamientos sobre este personaje tan complejo y su rol en una de las historias más influyentes de la humanidad. Si esta exploración de la vida y las motivaciones de Judas te ha resultado intrigante, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Sigue con nosotros en este viaje por las historias que han moldeado nuestras creencias y nuestra historia. Hasta el próximo video, donde continuaremos descubriendo los relatos y las figuras que han definido nuestra fe y nuestro mundo. Nos vemos pronto.